Señor, Padre Celestial, Dios mío, en este día te doy gracias, Padre Señor, por un día más, porque, Señor, tu presencia, Señor, está con nosotros, está en nosotros, Dios mío, Señor, y nos permite, Dios mío, Señor, abrir los ojos, Dios mío, disfrutar de un nuevo día, Señor, alcanzar tu misericordia, Señor, tu gracia, Dios mío. Y, Señor, hoy queremos pedirte, Señor, que nos concedas el poder, Señor, estar un poquito más cerca de ti, Señor. El poder, Dios mío, Señor, conocerte un poquito más, Dios mío, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, sedientos de conocerte, Dios mío. Por eso te pido, Espíritu Santo, Señor, que tomes, Señor, ahora el control, Señor, de mi persona, Señor, de todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza, Padre mío, Señor, y que tú abras los corazones, Dios mío, Señor, y los oídos, Dios mío, espirituales, para que podamos, Dios mío, guardar la palabra que se va a dar, Dios mío, la enseñanza que se va a dar, Dios mío, y retenerla, Padre, para que esa semilla, Señor, genere, Señor, vida, genere fruto, Dios mío, Señor. Padre, humildemente venimos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, más sabiduría, Señor, conocerte más, Dios mío, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos, hermanos, ¿vale? Con el siguiente tema de doctrina, ¿vale? Porque hemos visto bien, pues eso, dar otro más de doctrina, y ya a partir de la semana que viene empezará edificación, otro de doctrina, edificación, otro de doctrina, ¿vale? Y vamos a empezar con este tema que es el tema número 3 de doctrina. Amén. Se llama el tema Nuevo Nacimiento y Nueva Vida. Amén. Y empieza la enseñanza con un versículo clave que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está diciendo el Señor que cuando uno viene al Señor, amén, todos esos viejos pecados, todas esas viejas cosas que nos condenaban, que nos definían, todo eso el Señor lo ha pagado, amén. No somos juzgados ya por esas cosas, ya no somos tratados como esos hombres y esas mujeres de perdición, sino que ahora el Señor nos abre un nuevo camino, un camino de vida, un camino de santidad, un camino de esperanza, un camino que nos lleva a su presencia. Amén. Las cosas viejas quedan atrás, el Señor ha perdonado nuestros pecados, como dice también en su palabra, en otra parte de la palabra, ha echado nuestros pecados al fondo del mar y se ha olvidado de ellos. Amén. Entonces también Pablo decía en otra parte del texto que si alguno conoció en la carne y esa persona ahora está en Cristo, ya no lo conoce como lo conocía antiguamente, sino que lo conoce a partir de que conoció a Cristo. Amén. Porque el Señor cambia a las personas, el Señor cambia mentalidades, el Señor cambia hábitos, el Señor cambia actitudes, el Señor cambia direcciones de las vidas. Amén. Cuando viene el Señor a una vida, el Señor es capaz de transformar completamente a esa persona. Esa persona seguirá luchando, seguirá peleando, de vez en cuando la carne volverá a salir, pero su anhelo más profundo será conocer a Dios y agradarle. Y esto cambia totalmente todas las áreas de la vida. Amén. Así que vamos a empezar, hermanos, con el desarrollo de la enseñanza. Vamos allá. Sección número 1. La respuesta del hombre a la cruz. Ya vimos que Jesús consumó la obra de la salvación en la cruz. Amén. ¿Os acordáis que en la anterior enseñanza que dio nuestro hermano Sebas, el Señor dijo en su último momento, consumado es? Amén. O sea, he terminado la obra, consumado es. Amén. Y Él terminó verdaderamente allí la obra, al ofrecer su sangre en propiciación, en pago por nuestros pecados. Él nos devolvió la posibilidad de relacionarnos con Dios y de que fuéramos un reflejo de su gloria.
Amén. Antes no podíamos, por causa del pecado que estaba en nosotros, no podíamos relacionarnos, volver a tener esa relación que tuvo Adán y Eva al principio con Dios. Pero gracias a que se pagó el pago de nuestro pecado, que era la muerte, amén, derramando sangre, y fue la sangre de Jesús, santa y sin mancha, que se derramó. Gracias a eso, Él restauró la relación que se perdió allí en el huerto del Edén. Amén. Ahora nosotros podemos relacionarnos con Él y ser un reflejo de su gloria. Sin embargo, el trabajo de la cruz necesita encontrar una respuesta en el corazón humano. Amén. Es así. Nosotros debemos corresponder a esa obra que Jesús hizo en la cruz. La salvación no es impuesta. No, Él no viene a decir, a la fuerza vas a tener que creer en mí. No. No, Él no impone la salvación a nadie. Hay gente que no quiere ser salvo, que no quiere creer, y aunque entienda el mensaje lo rechaza. No es impuesta, pero sí ofrecida en Cristo. Amén. No es impuesta, pero es ofrecida en Cristo. Pongo un ejemplo: un hombre que va por un desierto sediento, muerto de sed, asfixiado por la calor, que si no bebe agua se va a deshidratar y va a morir. Y de repente tú te encuentras con él y tienes una botella de agua fresquita, muy fresquita, de esas que te dan ganas de bebértela entera, y tú le dices, mira, lo estás pasando mal, estás por un desierto y aquí no hay posibilidad de que encuentres agua, pero yo te traigo agua fresca que te va a saciar tu sed y te va a hidratar y va a salvar tu vida. Y tú se la ofreces y le dices, si no bebes vas a morir, que lo sepas, que vas a morir. Y viene esa persona y dice, no necesito tu agua, yo no necesito beber agua. Pues yo no voy a obligar a esa persona a beber agua. No le voy a obligar. Si él cierra su boca y él no quiere, y no quiere alargar su mano y coger mi botella de agua, pues no va a beber y se va a morir. Entonces la salvación no es impuesta, pero sí que es ofrecida por medio de Cristo Jesús. Amén. Dice, el perdón de los pecados no es forzado. No es forzado. Solo lo reciben aquellos que lo buscan. Es así. Es así. Dios hizo su parte, pero hay necesidad de que cada ser humano corresponda. Amén. El perdón no es forzado. Es decir, Jesús hizo su parte. Jesús hizo su parte en aquella cruz. Él derramó su sangre para que esa sangre justa y sin mancha cubra nuestro pecado, y que Dios Padre, amén, que es santo y que en Él no puede habitar el pecado, al vernos no vea nuestro pecado sino su vida de Jesús, su sangre que representa su vida, cubriendo nuestro pecado, limpiando nuestro pecado, perdonando nuestro pecado. Amén. Y Él hizo su parte en la cruz. Y el que cree en Él y se arrepiente es perdonado. Pero el que no quiere arrepentirse, no se le impone el perdón, porque no quiere arrepentirse, es una cosa voluntaria. Amén. Así que Dios hizo su parte, pero hay necesidad de que cada ser humano corresponda. Primer punto de la primera sección se titula La primera respuesta necesaria es el arrepentimiento. Amén. El hombre necesita arrepentirse de su rebelión. Amén. El hombre necesita arrepentirse de su rebelión. Tenemos aquí 3 versículos que hablan sobre el tema. Amén. El primero de ellos es Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Ahí está la primera respuesta. Arrepentíos. Esa es la primera respuesta que el hombre necesita ofrecer. Amén. Que el hombre necesita reaccionar al mensaje del Evangelio, al mensaje de la cruz. El siguiente versículo que vamos a leer está en Hechos
capítulo 2, versículo 38. Y Pedro dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y el siguiente versículo también está en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y dice así, así que arrepentíos, otra vez, aquí dice Pedro, y convertíos, amén, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amén. Vemos aquí entonces que el arrepentimiento forma parte de esa primera respuesta del hombre hacia el mensaje de la cruz, amén. Dice, en la cruz Dios no renunció a su señorío. Lo que Él hizo fue ofrecer perdón para aquellos que quisiesen volver atrás y poner su vida bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios, como era al principio con Adán. Amén. El Señor ofreció la oportunidad de volver atrás, de cambiar de vida. Amén. Por eso el concepto de arrepentimiento es fundamental. Es diferente de remordimiento. Amén. Es mucho más profundo. El remordimiento es un sentimiento de peso producido por las consecuencias de un error. Solo eso. Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pongo un ejemplo. Es como, te diría yo, pues como un hombre que no puede controlar sus ganas de beber alcohol, ¿vale? Y sale una noche y se emborracha y termina haciendo pues trastadas, el ridículo, o se emborracha tanto que pierde el conocimiento, o le da por pelear, y a la mañana siguiente recuerda lo que ha pasado, recuerda lo que ha hecho y tiene remordimiento. Y tiene remordimiento y dice, ay, me he equivocado, lo que hice, lo que le dije a esta persona, lo que lié anoche, no debería haberlo hecho. Pero sin embargo, sigue saliendo a beber y sigue saliendo porque no quiere dejar esa vida. Sin embargo, el arrepentimiento es cuando, por ejemplo, este mismo hombre vuelve a hacer una trastada, bebe, se emborracha, vuelve a hacer una trastada, y cuando despierta y recuerda lo que ha pasado, siente tal tristeza, siente tal vergüenza, que llega a reconocer y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con los demás? Por culpa de la bebida estoy destruyendo mis relaciones y me estoy destruyendo a mí. Es tiempo de cambiar. Y se arrepiente de esa vida y dice, ahora voy a tomar un camino diferente. Y empieza a pelear contra su pecado, contra su adicción. Y dice, voy a esforzarme. Y cambia completamente de vida. Pues esto es lo que quiere el Señor. Que nos arrepintamos, no solamente de palabra, sino también de hecho, que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Amén. Como le dijo Juan el Bautista a los fariseos que se acercaban a bautizarse, pero no cambiaban su forma de vivir. Él le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si os arrepentís, haced frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Luchar por lo menos contra esas tentaciones. Continuamos y dice, el arrepentimiento es el sentimiento que provoca un cambio radical de dirección debido a la vergüenza y tristeza del error. Amén, lo que yo iba diciendo. Por lo tanto, cada persona necesita ser llevada a reconocer el peso de su pecado para que pueda arrepentirse y decidir cambiar de vida. Amén. Así es. Segundo punto de la primera sección, dice, la segunda respuesta necesaria es la fe.
Además de arrepentirse, el hombre no podrá realmente cambiar su vida a menos que él crea en Jesucristo y en lo que él hizo. La fe es el puente entre la obra de la cruz y la vida humana. Amén. La fe es el puente entre la obra de la cruz y la vida humana. Hay gente que por fuerza de voluntad, ¿vale?, puede llegar a cambiar sus hábitos por fuerza de voluntad. Puede llegar a dejar de fumar, puede llegar a dejar de beber, puede someterse, ¿vale?, hasta cierto punto, pero el corazón humano sigue deseando, sigue buscando, sigue anhelando, y aunque haya un cambio exterior, el verdadero cambio se debe ocurrir en el interior. Y lo que pasa cuando uno viene al Señor es que cambia desde dentro hacia afuera. Amén. Ya uno no deja de fumar porque piensa que es malo para su salud. Amén. Ya uno no deja de beber porque piensa que es simplemente malo para su salud, o deja de cometer adulterio, o deja de robar. No. Ya uno deja de hacer todas esas cosas porque entiende que no está bien ante los ojos de Dios, que es pecado. Y por eso decide poner su vida en las manos de Dios para que el Señor lo ayude a cambiar. Amén. Y esto se hace con fe. Muchos dicen, es que yo no puedo levantarme, no puedo salir de aquí, no puedo salir de esta depresión, de este hábito. Necesitas alargar tu corazón como una mano que alarga y coge la mano del Señor, y creer que Él te va a sacar y te va a dar poder. Y si tú sigues confiando, y si tú sigues poniendo, cuando tienes esas ganas de pecar o esa actitud mala, la sigues poniendo en las manos del Señor, el Señor te va a ayudar. Amén. Por eso murió Él en la cruz, para hacer posible lo que es imposible para nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. Y también dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Lo vuelvo a leer. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Amén. Para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no somos salvos por las buenas obras que hacemos, ni por la buena actitud que tenemos, ni siquiera por la fe misma, que nosotros podamos llegar a tener en Dios. No somos salvos. La fe es el puente, pero la salvación es Jesucristo. Amén. Así que no podemos gloriarnos, no podemos decir: yo es que soy muy bueno y tengo muy buenas obras. No, eso no te salva. No te salva. Amén. Lo que te salva es Jesucristo. La salvación es por gracia, y el puente para alcanzarla es, el medio para alcanzarla es la fe. Amén. La fe. Lo que estos textos demuestran es que la salvación es una obra de Dios, completamente, absolutamente de Dios. Amén. Por pura gracia. Un favor que nosotros no merecemos, pero que solo nos alcanza cuando creemos. Amén. Solamente nos alcanza cuando creemos. Es por pura gracia. La gracia es un don, significa gracia, apúntatelo. Gracia, don inmerecido, misericordia inmerecida, regalo inmerecido. Amén. Nosotros no merecíamos esto, pero Dios nos ha querido dar la oportunidad de salvación. Amén. Por medio de Jesucristo y por medio de la fe. Amén. Cuando uno decide creer,
Cuando uno decide creer, es como si alargara su brazo al brazo extendido de Dios, que es Jesucristo, y se cogen y Dios tira y lo salva. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el siguiente punto de la enseñanza. Amén. Y empezamos en la sección número 2 del desarrollo de la enseñanza, sección número 2, el nuevo nacimiento. Amén. Un día Jesús tuvo una charla con un doctor de la ley llamado Nicodemo, un hombre de principios morales, de vida religiosa, de una vida religiosa envidiable. El Señor le sorprendió con una declaración: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Amén. Es sorprendente de que Nicodemo, que era un principal, entre los fariseos era un principal, y él creyó, esta historia es muy bonita, él creyó, vio algo en Jesús, y él vino y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer las señales que haces. Él estaba hablando de esta manera y entonces el Señor le responde. Yo me lo imagino que se le queda mirando a este hombre mayor, que físicamente sería más mayor que Jesús, pero Jesús es eterno, ¿vale? Y se le quedó mirando y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que nos dice la enseñanza. Dice: si Jesús hubiera dicho esto a María Magdalena, ¿vale?, la cual había estado endemoniada por 7 demonios, o se lo hubiese dicho a Zaqueo, el cual era un publicano, un estafador, un cobrador de impuestos a cargo, trabajando para el Imperio Romano, y que además estafaba a su propio pueblo, a su propia nación, si se lo hubiera dicho a estas personas, pues podríamos pensar que lo dijo porque eran personas de una vida irregular y que necesitaban un cambio radical. Pero no fue así. Sin embargo, Jesús dijo esto a un hombre admirable, es decir, a un maestro de Israel. El mismo Jesús se lo dice: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú maestro del pueblo y no entiendes estas cosas? Ahí estaba dejando claro Jesús que todos necesitan una nueva vida. Amén. Una nueva vida. Cualquiera puede aprender de memoria la Biblia, cualquiera puede aprender de memoria citas bíblicas, incluso estudiar teología. De hecho, dicen que algunos de los mayores estudiosos sobre teología son ateos. Se toman ese estudio como una ciencia, pero sin embargo no creen. Entonces, es posible tener mucho conocimiento, es posible incluso tener una vida religiosa de sometimiento y de disciplinas, ¿vale?, en el que te privas de cosas e intentas alcanzar a Dios, pero no se trata de religión, sino que se trata de relación. Se trata primeramente de volver a nacer, de que Dios devuelva de vida a nuestro espíritu, a nuestro ser, para entonces poder empezar a caminar como caminaría un niño y relacionarse con su padre. Amén. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y hay mucha gente que sigue así, gente que simplemente están anclados en tradiciones religiosas, en dogmas, en estilos de vida que no les lleva a una relación real con Dios. Amén. Es así. Seguimos con la enseñanza y vamos al primer punto de la segunda sección de la enseñanza, y dice: definición de nuevo nacimiento. Amén. Cuando Nicodemo oyó esto, quedó un poco confuso. Lo entendió bajo la perspectiva natural y le preguntó a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto está en Juan capítulo 3, versículo 4.
Amén. Nicodemo empezó a pensar naturalmente, o sea, con las cosas que él entendía de la vida natural, y se sorprendió y dijo: ¿que tengo que nacer de nuevo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a entrar? ¿Se puede hacer esto? ¿Un hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Se quedó confundido. Si Jesús hubiera dicho esto, pero Jesús no estaba hablando acerca de la reencarnación, ¿amén? O alguna cosa similar, no estaba hablando de esto. Hay gente que quiere usar este texto para explicar como que la reencarnación existe, y no es así. La Biblia niega esto rotundamente. La misma palabra dice el Señor que todos los hombres mueren una vez y luego van al juicio de Dios. Se presentan delante de Dios y van al juicio de Dios para ir al cielo, o sea, para entrar en la vida eterna, en el paraíso, o para condenación eterna. Amén. Y aquí el Señor no estaba hablando de reencarnación de ninguna de las maneras. Él estaba hablando de un nacimiento espiritual. Amén. Por eso le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto está en capítulo 3 de Juan, versículos 5 y 6. Amén. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Segundo punto de la segunda sección de la enseñanza, dice la dinámica del nuevo nacimiento. La dinámica del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre cuando nos arrepentimos, creemos en Cristo y le entregamos nuestras vidas. Amén. Inmediatamente el Espíritu Santo, el cual es Dios, viene a habitar en nosotros y nos regenera. Amén. Lo vamos a leer. Tito 3:5. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Así es. Es el Espíritu Santo el que viene cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y empezamos a entenderla. El Espíritu Santo empieza a hacer su obra. Es una obra misteriosa. Es una obra que es completamente de Dios. Amén. El Señor Jesús murió en la cruz, y gracias a que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Entonces el Espíritu Santo puede venir sobre todos aquellos a morar en su interior, que creen y se arrepienten de sus pecados. Amén. Y cuando Él viene a regenerar, a volver a crear de nuevo, ¿vale? A crear de nuevo. Él nos regenera el espíritu y somos salvos. Es como que lo que estaba muerto cobra vida por medio de su obra dentro de nosotros. Amén. Por eso vimos en Tito 3:5 que dice que somos salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con la enseñanza. Dice: haciendo que nuestro espíritu, que estaba separado y muerto. Amén. Esto también lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. Dice en el 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Y también en el 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Así es. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Así que el Espíritu Santo, que es Dios, lo vuelvo a repetir, viene a habitar en nosotros y nos regenera, haciendo que nuestro espíritu, que estaba separado y muerto, sea vivificado. Amén. Por medio de su obra. Es un acto divino. El hombre no puede producirlo por sí mismo. Nosotros no podemos producir esto. Y es un acto espiritual.
no es físico, sino interior, amén, a través del cual somos regenerados en el Espíritu para una nueva vida, amén. Ahí vemos que la obra del Señor es grandiosa, o sea, y es algo interior, no exterior. Uno cree y se arrepiente y ve que no pasa nada, a lo mejor en su físico no pasa nada, pero en su interior sí. En su interior Dios ya está obrando. Jesucristo ganó el perdón de pecados, la salvación en aquella cruz. Sin su obra en la cruz, nuestra fe no iría a ningún lado. Pero gracias a su obra en la cruz, cuando escuchamos el Evangelio y lo que Él hizo y lo que Él nos ofrece, nuestra fe se convierte en un puente, amén, que nos lleva a poder ser cogidos por ese brazo del Señor, que es Jesucristo, y salvarnos. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nuestro interior, empieza a remover, amén. Gracias a que el Espíritu Santo viene y empieza a remover en nosotros, se genera arrepentimiento, amén. Se genera arrepentimiento para que podamos llegar a creer en el Señor, a arrepentirnos y entonces poder ser renovados por el Espíritu Santo. Somos regenerados por la obra del Espíritu Santo, amén. Somos renovados por medio de su obra en nosotros, amén. Gloria a Dios por esta obra del Señor, amén. Ningún hombre lo puede hacer por sí mismo, ni las buenas obras, ni las buenas intenciones, y ya te digo, ni siquiera la fe sola. La fe sola sin Jesucristo no valdría de nada. La fe sola sin la obra del Espíritu Santo nos dejaría igualmente muertos. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo en conjunto nos lleva a poder ser salvos, amén. Ahí vemos, aquí se ve la Trinidad. El Padre envía al Hijo, amén. Y el Hijo, si tú lo lees, en Juan también está escrito, después de que Él asciende, envía al Espíritu Santo. Así que es una obra completamente de Dios, amén. Es una obra completamente de Dios. El Padre dio a su Hijo en rescate por nosotros, amén. Y una vez que el Hijo cumple, termina, consuma su obra, después de esto viene el Espíritu Santo y también regenera, vivifica el espíritu del hombre, amén. Así que es una obra totalmente de parte de Dios. Le damos gracias al Señor por el día que vino a nuestras vidas, amén. Continuamos en el punto 3, amén, la sección 3 de esta enseñanza titulada La vieja naturaleza. Antes de que naciésemos de nuevo, vivíamos bajo la naturaleza heredada de Adán. A esa naturaleza la Biblia también la llama la carne o el viejo hombre. Éramos gobernados por ella y por eso servíamos al pecado. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 3, que dice así: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Es así, nosotros servíamos a nuestros deseos, a nuestra carne. Éramos esclavos de esos deseos y esos pensamientos pecaminosos y no podíamos dominarlos. Más bien ellos nos dominaban a nosotros. A veces queríamos salir de ahí y siempre éramos arrastrados a lo mismo. Amén. Y esa vieja naturaleza, el Señor nos dio la potestad de vencerla. Amén. Pablo hace una descripción realmente apropiada de esta vieja naturaleza en Efesios 4, capítulo 4, versículos 17 al 21. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no es tiempo de andar como anda la gente que no tiene a Dios, amén, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, ya no tenemos que vivir, como he dicho, como aquellos que no conocen a Dios, que están en tinieblas y que tienen el corazón endurecido, amén, que ignoran la vida de Dios. Continúa en el 19 y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que es en Jesús nuestro Señor. Amén. Ya no es tiempo de vivir como vivíamos antiguamente y como vive el mundo, amén, el cual después de que ha perdido toda sensibilidad se entrega a los peores deseos y lascivias, a los peores deseos y más bajos deseos humanos. Lo estamos viendo de que hoy en día la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, amén, y vemos como la sociedad se va detrás, han perdido la sensibilidad. Han perdido la sensibilidad. Este mundo se está encargando de que cada vez sea la gente menos sensible y sienta menos el dolor de los demás y sean menos sensibles a las cosas buenas. Amén. Y o sea, cada vez les gusta menos lo bueno y más lo malo. Si tú te fijas, antiguamente yo me acuerdo cuando era pequeño que cuando salía por la televisión algo fuerte decían, estas imágenes pueden herir su sensibilidad, y salía una cosa de sangre, salía una cosa de qué sé, una operación, y a mí me causaba un impacto, pero con el tiempo eso se ha vuelto tan normal. Las películas, los videojuegos para nuestros niños normalizan estas cosas, las maldades, el asesinato, la violencia, y han perdido toda sensibilidad ética, toda sensibilidad moral, de tal manera que ya no disciernen lo que está bien y lo que está mal. Ven las cosas malas normal, y entonces ¿qué pasa? Que se entregan ya a lo peor, porque cuando se normaliza el pecado, se da rienda suelta a los peores deseos del hombre. Y es lo que está pasando en esta sociedad. Es lo que está pasando, hermanos y hermanas. Amén. Gracias al Señor de que nosotros tenemos conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, y tenemos conocimiento de la vida de Dios, y podemos cambiar. Podemos cambiar porque Dios nos da el poder para hacerlo. Amén. Ya no tenemos que vivir así. Esta vieja naturaleza esta es marcada por la vanidad de los pensamientos. La vieja naturaleza es marcada por la vanidad de los pensamientos, por la falta de entendimiento espiritual, por estar ajena a la vida de Dios, por la dureza del corazón, por la disolución, es decir, por la confusión. Viven confundidos y por ser esclava del pecado. Amén. En nuestra carne no habita bien alguno. Amén. En Romanos capítulo 7, versículo 18 lo podemos leer. Dice así la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Pablo decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, esto quiere decir que el querer el bien está en mí. Es decir, yo no quiero hacer el mal, yo no quiero seguir pecando, yo no quiero seguir siendo esclavo de la droga, no quiero seguir siendo esclavo del alcohol, yo no quiero tener esta mala actitud, yo no quiero seguir teniendo rencor. Yo quiero que todo eso no esté en mí, pero hay algo que me domina. El pecado domina mi carne.
esa vieja naturaleza, si nosotros la dejamos, nos domina. Amén. Continúa la enseñanza y dice: la vieja naturaleza no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse porque está corrompida. Amén. Esto lo leemos en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, del 7 al 8. Amén. Lo estoy buscando aquí, vale, aquí lo tengo. Dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, cuando uno vive dando rienda suelta a sus deseos pecaminosos, a su carne, rechazando la voluntad de Dios y a Dios mismo, pues es imposible que agrade a Dios, es imposible que agrade a Dios. Dios no se agrada de ese estilo de vida. Es más, por eso tuvo que morir Jesús, porque estábamos esclavizados y no podíamos salir de ese círculo vicioso de pecado en el que nos tiene sometida nuestra carne. Amén. Pero Cristo murió para que tú vencieses. Tú puedes vencer a todos esos deseos y esos pensamientos por medio de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, creyendo que Él lo va a hacer en ti. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Dice: sus obras son, las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Amén. Esto lo puedes leer en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que son obras de la carne y van en contra de Dios. Amén. Van en contra de la voluntad y del deseo de Dios para nuestras vidas. Todo esto nos daña y el Señor quiere que no caminemos por esas obras. Él quiere evitarnos esas obras. Amén. Él quiere tanto evitarnos esas obras y sus consecuencias que murió en la cruz por nosotros, hermanos. Amén. Seguimos con la siguiente sección. Amén. La sección 3 era la vieja naturaleza y ahora toca la cuarta sección de la enseñanza, que se titula La nueva vida en Cristo. Amén. Cuando nacemos de nuevo, somos introducidos en una nueva vida. Un tipo de metamorfosis ocurre en nuestro interior. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es el mismo texto con el que empezábamos la enseñanza. Amén. Así que una metamorfosis ocurre en nuestro interior y somos liberados del poder del pecado para vivir según Dios quiere. Eso lo vamos a ver, lo vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Lo vuelvo a leer: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto lo que vais a generar, lo que debéis generar, la santificación, es decir, ser apartados para una vida que agrada a Dios, ser apartados para Dios, y como fin la vida eterna, y como esperanza la vida eterna. Amén. Como esperanza la vida eterna.
Gloria a Dios. Seguimos con la enseñanza. Esto no significa que nos volvemos perfectos e impecables, pero sí que ya no estaremos bajo el dominio del pecado como antes. La presencia del Espíritu Santo en nuestro interior produce virtudes que no teníamos y nos conduce a un proceso de santificación por el cual vamos siendo transformados cada vez más y más a la imagen de Cristo. Amén. Esto lo podemos leer en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Como por el Espíritu del Señor. El Señor va haciendo una obra de transformación en nosotros. No transforma así. Es decir, no. Nadie viene al Señor, cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, es perdonado por Dios, viene el Espíritu Santo y de repente es perfecto. No, no es así. No es para nada así. El Señor viene obrando desde el principio, sí, y desde el principio puede arrancar cosas. Hay personas que han sido quitadas de la droga de un plumazo porque sintieron el toque del Señor. Hay personas que se han arrepentido y han perdonado a quien les hizo daño porque sintieron el toque del Señor. Pero hay un montón de cosas en las que el Espíritu Santo aún tiene que trabajar en cada una de las vidas. Y es un proceso de transformación gradual. Poco a poco el Espíritu Santo nos va transformando cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Somos transformados poco a poco por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Generando cada vez más que nos parezcamos a Él. En una metamorfosis, como sabemos, una oruga no pasa a ser una mariposa en un día. No, en un instante no pasa, ni en un día tampoco, ni a lo mejor ni en una semana. Se necesita su proceso y se necesita su tiempo. Y nosotros poco a poco, si confiamos en el Señor, dejamos nuestra vida en sus manos, vamos a ir siendo transformados. Amén. Gloria a Dios. Punto 1 de la sección 4, señales de la nueva vida. Una persona que ha nacido de nuevo tiene evidencias de ello en su comportamiento, aunque el nuevo nacimiento no produzca una perfección automática en la vida del hombre, sí produce cambios importantes y perceptibles. Amén. Una persona que tiene a Dios en su vida empieza a desarrollar cambios en su comportamiento. Amén. Es así, aunque no sea perfecto inmediatamente, como decía, pero poco a poco va a ir cambiando. Este primer punto se divide en 4 puntos, amén, que son las señales de una nueva vida. Entonces, ¿cuáles son esas señales de una nueva vida? Pues la primera es sensibilidad. La nueva criatura en Cristo recibe un corazón sensible a la voluntad y a la presencia de Dios. Amén. Eso lo podemos leer en Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y también en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vamos a leerlo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Amén. Hace comparación este texto, Ezequiel 11, 19, hace comparación de que el hombre sin Dios, sin que Dios actúe, tiene un corazón de piedra, insensible. Pero cuando viene la promesa del Señor y el Espíritu Santo viene a habitar, quita ese corazón de piedra y pone uno de carne. También podemos leer en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, que siente, que nota la presencia del Señor, que padece, que se identifica, que es capaz de sentir el dolor de los demás y de anhelar las cosas de Dios. Amén. Esto es algo precioso. El segundo punto de las señales de vida en ti, amén, es el entendimiento espiritual. Antes vivíamos sin entender las cosas espirituales. Lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. El Señor nos va dando entendimiento espiritual. Satanás había cegado nuestra mente. Eso también lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Para que no entendiésemos el Evangelio, es así. Cuando nacemos de nuevo, ese velo es quitado, ese velo que nos puso el pecado y nos puso Satanás, que ciega a la gente que no tiene a Dios. Amén. Cuando nacemos de nuevo, ese velo es quitado y somos libres para discernir las verdades espirituales. Esto lo podemos leer en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Amén. Lo vamos a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Así es. Es decir, quiere decir que como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que tiene preparada Dios para los que le aman. Amén. Y dice que Dios nos las revela a nosotros, sus hijos, por medio del Espíritu. Cuando tú lees la palabra del Señor, es el Espíritu Santo el que te habla y te hace ver, te da luz y te hace entender quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su obra, cuál es su voluntad, cómo estás tú, qué necesitas, ¿vale? Es el Espíritu Santo. Él conoce las cosas de Él y nos las revela a nosotros, amén. Así como nosotros conocemos cómo somos nosotros por dentro y nosotros podemos darnos a conocer a otras personas, pues Dios nos revela cómo es Él, quién es Él y todo de Él. Amén. Tercer punto de señales de que tú estás vivo espiritualmente, la obediencia. La nueva vida es una vida de obediencia al Señor. Amén. Aquel que profesa fe en Cristo, pero no busca someterse a su palabra, no nació de nuevo, pues tiene una fe muerta e ineficaz. Lo podemos leer en Lucas capítulo 6, versículo 46. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente provoca en él un rechazo hacia el pecado. Es una cuestión de naturaleza. Así como una oveja no se sentirá cómoda en medio del barro, aquel que se volvió partícipe de la naturaleza divina no se siente bien con la práctica o en el ambiente de pecado. Amén. Esto también lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Amén. Pues aquí hace un ejemplo de que una oveja no se siente bien, no se sentiría bien en medio del barro.
ni revolcándose en el barro, ni estando en medio del barro, no se sentiría bien. Una oveja está hecha para estar en los prados y no en un cenagal. Sin embargo, un cerdo, sí, su naturaleza le hace revolcarse en el barro, ser sucio. Amén. Y nosotros no tenemos ya esa naturaleza que nos hacía revolcarnos en el pecado, vivir en el pecado, no. Nosotros buscamos la buena tierra del Señor. Nosotros ahora somos como ovejas del Señor y Jesús es nuestro buen pastor, y la naturaleza divina que ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo nos lleva a no desear el pecado. Podemos caer en pecado, pero nos entristecemos y rechazamos esa vida de pecado. Amén. Y el cuarto punto de que hay señales de vida en ti, aquí tenemos la fe. El justo vive por fe. Amén. Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Ahí lo podemos leer. Eso significa que la vida del verdadero cristiano no está basada en las cosas visibles, sino en la palabra de Dios, o sea, en las verdades espirituales. Podríamos decir que los ojos del nuevo hombre son la fe. Amén. Nosotros ya no nos fijamos en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que creemos. Miramos a través de la fe. Es a través de ella que percibimos las realidades invisibles del reino espiritual. Amén. A través de la fe. Gloria a Dios. Quinto punto, quinta sección de la enseñanza: la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza no deja de existir cuando nos convertimos a Cristo. Amén, es así, seguimos luchando. Cuando nacemos de nuevo, la vida de Dios es derramada en nuestro espíritu y tenemos el poder para mantener la carne bajo dominio. Pero hay una lucha constante entre la vieja y la nueva naturaleza. Eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ahí lo podemos ver, lo ponemos en pantalla. Amén. La lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Amén. Y pasamos al punto 1 de esta última sección, y dice: manteniendo al viejo hombre en la cruz. Aquel que quiere seguir a Cristo necesita renunciar a sí mismo y tomar su cruz cada día. Amén. Eso lo podemos leer en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Eso implica mantener la naturaleza vieja sin derecho y negarle el satisfacer su voluntad. Coger la cruz significa mantener tu vieja naturaleza, es parte de ello, mantener tu vieja naturaleza sometida. Amén. Ella ya no te puede someter a ti, tú tienes que someterla a ella y negarle satisfacer su voluntad. Es una decisión que tomamos todos los días tenemos que tener esta lucha a lo largo de nuestra vida. Realmente solo tenemos el poder para hacer eso después de haber nacido de nuevo. La vida de Dios, que es vertida en nosotros, nos da el poder para reinar sobre los deseos de la carne. Aquel que no ha nacido de nuevo no tiene ese poder, y las pasiones pecaminosas son las que operan soberanamente en su vida. Un ejemplo de esto lo podemos leer en Romanos capítulo 7, versículo 9. Amén. Ahí podemos ver cómo las pasiones desordenadas gobiernan al hombre que no ha nacido de nuevo. Amén. Es así. Pero aquel que nace de nuevo, el Señor le va a dar poder para vencer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Segundo punto de esta última sección: fortaleciendo la nueva naturaleza. Podemos fortalecer la nueva naturaleza. Pablo ordena: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Lo puedes leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por consiguiente, un secreto para que mantengamos al viejo hombre fuera de la acción es pasar tiempo en nuestra relación con Dios. Hay un ocuparse en la carne y hay un ocuparse en el Espíritu. Amén. Dentro de nosotros podemos estar ocupados en los pensamientos de la carne o ocupados en los pensamientos del Espíritu. Necesitamos, al escoger, inclinarnos hacia el Espíritu. ¿Qué escoges? ¿La carne o el Espíritu? Necesitas inclinarte hacia el Espíritu para que Él pueda tener control en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos haga caminar conforme al Espíritu y no caminemos más conforme a las obras de la carne. Esto lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 5. En la práctica, eso consiste en beber todo el tiempo de las fuentes espirituales que están disponibles para nosotros. Amén. ¿Qué fuentes son esas? Pues yo te voy a nombrar aquí 5 de esas fuentes que te van a ayudar a tener tu nueva naturaleza viva, fuerte, amén, y poderosa para vencer a los deseos de la carne. La primera de las fuentes que aquí se nombra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra revelada de Dios y la base de nuestra fe. Si queremos vivir en el Espíritu, necesitamos alimentarnos todos los días de ella a través de la lectura y la meditación. Ella es el pan para nuestro nuevo hombre. Amén. Necesitas alimentar tu nueva naturaleza con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y también la palabra de Dios es pan. Dice la palabra del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso lo puedes leer en Mateo capítulo 4, versículo 4. La siguiente fuente a la que puedes ir a beber para fortalecer tu nueva naturaleza, amén, tu naturaleza espiritual, es la oración. A través de la oración nos comunicamos y cultivamos una relación espontánea con Dios. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, buscar a Dios, contarle nuestras cosas, pedirle, rogarle, pasar tiempo con Él, disfrutar de Él. Amén. Por eso la Biblia ordena orar sin cesar. Orar sin cesar. Esto tú lo puedes leer en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ahí lo podemos leer como Pablo nos dice, orad sin cesar. Realmente uno puede estar orando todo el día. Amén. Puedes apartar un tiempo, entrar en tu habitación, cerrar tu puerta y ponerte a orar en lo secreto. Pero también orar en lo secreto puede decirse en tu corazón, en tu pensamiento. Y tú puedes estar en medio del trabajo, en medio de cualquier cosa y estar pensando en la palabra del Señor y también estar orando en tu interior. Señor, gracias, Padre, en tu pensamiento, en tu corazón. Gracias por esto, Señor, gracias. Quiero conocerte más, quiero que te muestre más a mi vida. Señor, me acuerdo de mi familia, oro por esta persona, oro por aquella persona. Se puede hacer, se puede estar así todo el día entero. Amén. Esto significa que necesitamos una vida de oración abundante para que podamos andar en victoria. Es así, hermanos. No está aquí en la enseñanza, pero Jesús, cuando fue al monte de Getsemaní, un poco antes de que lo cogieran sus enemigos para llevarlo, juzgarlo y crucificarlo, fue a orar al monte y le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. Necesitamos tener una vida de oración para poder vencer la tentación y no caer en pecado. Amén. La siguiente fuente a la que tú puedes acudir para ser lleno y fortalecido y vencer a la vieja naturaleza y que tu nueva naturaleza siga fortaleciéndose es el ayuno, una práctica que se ha dejado de lado en el pueblo de Dios, que muy pocos son los que la usan. Amén.
El ayuno. El ayuno debe ser una práctica constante en la vida del creyente. Es así. Jesús lo usó. Lo podemos leer en Mateo capítulo 4, versículo 2. Ahí podemos ver cómo Jesús ayunaba. Amén. Él se fue al desierto y estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Amén. Y también los discípulos. Y habló sobre él como algo que debería ser común para nosotros. Amén. Habló sobre el ayuno como algo que debería ser común para nosotros. Eso lo puedes leer también en Mateo capítulo 6, versículo 16. Que debería ser algo común en nosotros el ayuno. A través del ayuno golpeamos nuestra carne y la reducimos a servidumbre. A través del ayuno golpeamos nuestra carne y la reducimos a servidumbre. Lo puedes leer en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27. Así reducimos la carne a servidumbre. Amén. Mientras liberamos el espíritu. Cuando la palabra se refiere a un ayuno, no es simplemente dejar de comer, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor deja de comer y dice, estoy en ayuno. Y ya está, y no se trata de eso. Se trata de decir a la carne no. Es decir, al dejar de comer, nosotros nos estamos privando de una necesidad natural primaria tan grande como es el alimento, el nutrirnos. Amén. Que ya no es que es un deseo como lo puede ser, como te diría yo, el deseo de chismorrear, por ejemplo, o el deseo de querer emborracharte, o el deseo... No, es algo que necesitas para vivir. Es algo que necesitas para vivir el alimento. Y cuando tú apartas un tiempo de ayuno y te privas del alimento para dar lugar a Dios, amén, eso está muy bien. Pero no se trata solamente de eso. Se trata también de ocuparnos más del espíritu y no dejar que los pensamientos y los deseos carnales nos dominen. Amén. En alguna parte de la escritura, creo que es en Isaías, en algún capítulo de Isaías, recuerdo que se habla del verdadero ayuno y el Señor les recrimina a los hombres que Él no les ha pedido que aflijan su alma y se llenen de ceniza su cabeza y se vistan de saco, porque antiguamente hacían eso, y demuden sus rostros. ¿Para qué? Para que sea como una caña que está torcida. No, ¿para qué? Dice que ese ayuno no le vale. ¿Por qué? Porque dice que se ponían de esa manera y sin embargo, dice, usáis el ayuno para ocuparos de vuestras cosas. O sea, dejaban de comer y se debilitaban y sin embargo estaban ocupados en sus cosas, en sus quehaceres, en sus responsabilidades, y dice que incluso trataban mal a sus trabajadores. O sea, tenían una actitud mala, estaban dando lugar a la mala actitud, a la ira, a la contienda, y el Señor no quiere eso. Cuando uno ayuna, se tiene que apartar en ese tiempo de todo. Tienes que pedir perdón. O sea, tienes que pedir perdón, tienes que perdonar. Aparta todos esos pensamientos de rencor. Tienes que dejar de lado, por ejemplo, a lo mejor, si te gusta algún programa de la televisión, deja eso de lado, que eso no te vale para nada. ¿Vale? En ese tiempo, y guarda un tiempo de ayuno en todos los sentidos para Dios. Es un día exclusivo para Él y eso te va a fortalecer grandemente. Amén. La siguiente fuente a la que tú puedes acudir para fortalecer tu nueva naturaleza es la comunión. Somos fortalecidos en la fe cuando nos relacionamos con personas espirituales. Amén. Con la iglesia. Lo que oímos puede alimentar nuestro espíritu o nuestra carne. Amén. Tú puedes dedicarle mucho tiempo a la televisión y llenar tu carne de un montón de cosas que no valen para nada. O puedes tener comunión con tus hermanos, escuchar palabra, escuchar consejo de tus hermanos, amén, y llenarte espiritualmente. Y esto sí que te va a usar, porque te va a traer bendición a tu vida. Por consiguiente,
es fundamental que desarrollemos la comunión con nuestros hermanos. Podemos leer que esto es importante en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12. A fin de que recibamos apoyo, protección y valor para nuestra vida espiritual. Amén. Es importante, es fundamental que tengamos comunión con la Iglesia. Y la última fuente a la que tú puedes acudir para fortalecer tu espíritu es la adoración. Amén. A través de la adoración agradamos a Dios, pero también fortalecemos nuestro espíritu. Cuando adoramos estamos haciendo un ejercicio totalmente espiritual, porque la carne no puede y no sabe adorar. Así, nuestro hombre interior se fortalece, pues la adoración atrae la presencia de Dios y libera el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Este último lo vamos a leer. Está en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Vamos a leer también el 20 y dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantando, alabando, hablando entre vosotros con salmos. La adoración, ¿vale? No es solamente cantar, aunque aquí habla de hablar, amén. Habla de cantar, de alabar, pero la adoración es un estilo de vida, amén. Y cuando nosotros adoramos, cuando nosotros buscamos a Dios en todo momento, ¿vale? La presencia del Señor se manifiesta en nuestras vidas, amén, llenando. A mí me gusta mucho ponerme alabanzas cuando voy a orar, pues me gusta ponerme alabanzas y parece que el ambiente cambia, amén. Y es bueno ponerse pues de vez en cuando unas alabanzas y eso te remueve, porque en las alabanzas que son de verdad de Dios, pues hay palabra de Dios. Entonces te hablan, las alabanzas te hablan, te sensibilizan, ¿vale? Y tu espíritu empieza a tener sed de Dios. Empieza a reblandecerse el corazón endurecido, empieza a tener sed de Dios. Por eso es muy bueno, amén. Estas son las 5 fuentes que el Señor nos ha dado para fortalecer nuestra naturaleza espiritual. La palabra de Dios, amén. La oración, el ayuno, la comunión y la adoración. 5 fuentes espirituales que nos fortalecen, amén. Así que aquí termina esta enseñanza, hermanos y hermanas, y la tarea obligatoria. Aquí tengo la tarea obligatoria que dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21, están descritas las principales señales de la vieja naturaleza. Amén. La primera es la vanidad de la mente, la segunda la incomprensión espiritual, la tercera ser ajenos a la vida de Dios, la cuarta la dureza del corazón, la quinta la disolución o confusión y la sexta el ser impulsados al pecado. Piensa en tu vida antes de conocer a Jesús e ilustra cada una de esas señales con actitudes que tú tenías. Ejemplo, la vanidad de la mente, ¿vale? El primer punto que tiene es la vanidad de la mente. Un ejemplo, a lo mejor aquí en la enseñanza de un ejemplo. ¿Qué sería la vanidad de la mente? Pues por ejemplo pensar esto. Yo pensaba que era superior a los demás y por eso humillaba a las personas. Eso es un ejemplo de la vanidad de la mente, el creerse mejor que los demás. Amén. Bien, pues es una tarea que te encargo para ti mismo, que pienses en esas cosas que antes habían en ti, antes del Señor Jesús, y que gracias a que el Señor Jesús murió en aquella cruz, derramó su sangre para perdón de pecados y nuestra salvación de nuestra alma. Amén. Y gracias a que esa obra fue consumada, fue culminada, el Espíritu Santo puede venir a nosotros, amén, ayudándonos a creer, ayudándonos a arrepentirnos, ayudándonos en nuestras debilidades
y ayudándonos a ser transformados poco a poco por la gracia y la misericordia de Dios a su imagen y semejanza. Amén. Así que, hermanos, Dios os bendiga mucho. Os amo. Bendiciones.